Bien, una vez que hemos terminado Walden, una vez que hemos visto esto, pasamos a otros textos. Empezamos con caminar y con una vida sin principios. Me interesa que en caminar la propuesta tiene que ver mucho con la construcción precisamente de una propuesta, ¿verdad? Está en el texto de Caminar esta metáfora que es la del viaje, la de la exploración. Thoreau habla literalmente de salir a caminar como una actividad importante. He sabido que Thoreau se conocía todos, bueno, no todos, pero sí se conocía muy bien los bosques de alrededor de la comunidad. Eso fue lo que le permitió, en algún momento yo les había explicado que cuando junto con su hermano tenían una escuela primaria, eh, pudieron hacer la propuesta de que ciertos conocimientos se podían impartir precisamente directamente en el bosque, en tanto que se puede ir a aprender mejor por medio de lo que hoy llamaríamos una gira, ¿verdad? Eh, para nosotros eso tal vez no tiene demasiado significado, pero hay que entender que en la época, la manera de entender lo que era una clase era muy, muy distinta. Recuerden que incluso hasta la propuesta de la administración del espacio de clase era muy distinta. Por ejemplo, las sillas de las aulas estaban atornilladas al piso, por ejemplo. Todo mundo tenía su lugar y ese lugar era fijo y de ese lugar no podía salirse, ¿verdad? Y para Thoreau eso era terrible, ¿verdad? Eso era terrible. Thoreau pasaba buena parte del día caminando. Cuando estuvo en Walden y tenía que desplazarse por alguna razón, pues sus caminatas eran bastante considerables, digamos. Eso de que para hacer un mandado lo que hay que caminar es kilómetro y medio, no, kilómetro y medio, no, un poco más de 2 kilómetros, digamos, solo para llegar al pueblo, ya eso es algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados, ¿no? Especialmente ahora en la virtualidad, que ya nos hemos acostumbrado a pedir todo que nos llegue a la casa, ¿no? Y aún desde antes, hay gente que dura más sacando el carro de la cochera que lo que le toma llegar al lugar a donde van con ese carro, para hacer un mandado que, no sé, para comprar algo que se pueden echar al bolsillo, por decirlo de alguna manera. Ahora, la importancia de la metáfora del viaje o de la exploración es que siempre, siempre, siempre que se utiliza la metáfora del viaje, ya sea literariamente, ya sea filosóficamente, es precisamente porque el viaje, ese deambular, por decirlo de alguna manera, cambia, cambia y constituye en otra cosa a quien viaja, ¿verdad? Eh, de alguna manera, solo por medio del desplazamiento local, lo que está es hablando o presentando también la capacidad, digamos, de explorar, no en el recorrido solamente, digamos, no en el ir a pasar por determinados lugares, sino de que el trasladarse espacialmente de alguna manera ayuda, lo pone a uno a tono, por decirlo de alguna manera, con el desplazarse internamente también, por recorrerse uno internamente. Y eso es interesante, ¿verdad? Es interesante. Por eso, para Thoreau, caminar tiene contenido moral. Eh, Reflexivo, obviamente, no en el sentido de cómo juzgamos moralmente caminar, sino que caminar implica una construcción de sí, una autopoiesis, y un cuidado de sí también, en tanto que esa reflexión también ayuda a la constitución de sí. Ahora, el punto con caminar, el punto con hacer esta exploración, tiene que ver con qué es lo mejor que se tiene por hacer.
en un momento determinado. Y en función de eso, pensar los grados de libertad, ¿verdad? ¿Hay libertad? ¿Existe la libertad? Bueno, existirá también en función de qué es lo que hay que hacer y cómo se puede plantear la posibilidad de optar por lo mejor por hacer con el tiempo que se tiene, con el tiempo que se tiene libre o con lo que se está buscando, con lo que se está haciendo, con lo que se está recorriendo. Permítanme un momentito nada más. Y en ese sentido, la libertad es condición de posibilidad de esa autoconstrucción y esa autoconstrucción es condición de posibilidad también de libertad. Eh, Vamos a ver, aquí no me voy a meter en la discusión de qué es primero o de si se implican dialécticamente hegeliano sensu. No, más bien lo que voy a hablar acá es de que ciertamente se enciclan, ¿verdad? Se meten en un bucle donde cada una de ellas se potencia o potencia la otra. Entre más autorreflexión hay, entre más autoexploración hay, más posibilidades hay de explotar la libertad posible. Y la libertad también tiene la capacidad de darnos mejores armas y mejores instrumentos para esa autobúsqueda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, Caminar, en última instancia, pone en contacto con la naturaleza, dice Thoreau, ¿verdad? Y poner en contacto con la naturaleza en última instancia también es liberador, en el sentido de que hay que operar como se opera, como opera la naturaleza. La naturaleza no está comprometida absolutamente con nada que no sea este, ser como debe ser como tiene que ser como puede ser. ¿Verdad? Eh, Somos los seres humanos quienes metemos, quienes complexificamos la cosa, ¿verdad? O sea, nosotros somos quienes le metemos más bulla al asunto, por así decirlo. Por eso es que es importante, lo que les decía anteriormente, que esto todo siempre lo termino relacionando a Thoreau con esas leyes superiores en última instancia. Eh, Vamos a ver, los recorridos que hace Thoreau los hace en la pura naturaleza. En algún momento que introduje este tipo de contenidos en algún curso, un estudiante me decía que sí, claro, que el problema es que lo feo es que, bueno, él se tomó la tarea muy en serio, digamos, y se fue a caminar, pero la opción que él tenía era, terminó caminando por el centro de San José. Y me decía, profesor, es que yo entiendo también cuando Thoreau dice que hay que ir a caminar a la naturaleza, porque ir a caminar, por ejemplo, bueno, en aquel entonces no estábamos en periodo pandémico, él terminó caminando por las calles de San José. Me dice, y aunque reflexivamente fue muy interesante, porque nunca había ido a caminar por San José con esa sintonía de tratar de ver lo que no había visto hasta ese momento y de tratar de analizar lo que no había analizado hasta ese momento, me decía, lo que sí es que termina siendo hay demasiados elementos distractivos, ¿verdad? Es demasiado, hay una palabra, hay demasiados estímulos, no, se me fue la palabra, estridente, esa es la palabra. Es demasiado estridente, digamos, como para que sea un lugar que potencie la reflexión, ¿verdad? Es un mal lugar para encontrarse leyes superiores, por así decirlo. Para Thoreau lo que hay que buscar es lo que más natural sea para que potencie de mejor manera la libertad. Sin embargo, le decía yo a este amable estudiante que para Thoreau, en última instancia, habría que ver si efectivamente algo como una ciudad termina negando la naturaleza. Ciertamente no es lo mismo caminar en medio del bullicio y de la suciedad de una calle como la Josefina que pues caminar por un bosque, ¿verdad? Pero sin romantizar
demasiado, digamos, el entorno. De lo que se trata en última instancia es de lo que tenemos por leer. No sé si ustedes recuerdan esto en el capítulo de lectura. Bueno, caminar es un ejercicio que también se funda en la posibilidad de hacer lectura conforme el recorrido se va haciendo. Una cosa que es importante es que la complexificación en la que se puede meter la vida, eso eh, generalmente no se busca como por hacer, como por hacer un daño, digamos, se busca precisamente porque se está buscando algo de beneficio en aquello por lo cual estamos dispuestos a pagar el precio de hacer las cosas más complejas, más complicadas, más engorrosas. Lo que pasa es que eso es poco natural. La naturaleza siempre toma, en ese sentido, el derrotero más sencillo, menos complejo, menos comprometido, por así decirlo. Por eso, en algún sentido, eso que se llama progreso para Thoreau, por eso entre comillas, ¿verdad? Eso que se llama progreso humano es de alguna manera el inverso de la naturaleza, ¿verdad? Eh, y es importante porque a trueque de hacer las cosas más fáciles, terminamos errando de alguna manera el objetivo. Ahorita vamos a ver en qué sentidos tiene que ver eso. Ven que Thoreau, en algún momento, cuando él dice que hacia dónde avanza el progreso para Estados Unidos, y esto es muy importante en relación con lo que estaban hablando anteriormente el grupo que expuso. Estados Unidos creció hacia el oeste, creció hacia el oeste. Para Estados Unidos, el progreso y la... ay, se me fue otra vez la palabra, ¿qué me está pasando? El, la construcción de riqueza de Estados Unidos, la prosperidad de Estados Unidos, fue darle, de alguna manera, una manera de explicarlo es que pasó por darle la espalda a Europa, ¿verdad? Las 13 colonias que estaban asentadas en la costa este, ¿hacia dónde crecieron? Sí, pues crecieron hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el centro de toda esa franja, y ya para tiempos de Thoreau, el ferrocarril, del cual ya hemos hablado en otros momentos, fue un paso importante, entre otras cosas, porque fue con el ferrocarril que ellos pudieron unir las dos costas en el primer mundo. O sea, la primera vez que ellos pudieron unir costa con costa fue gracias al ferrocarril. Pero para Thoreau, ese progreso humano realmente no es lo que hay que buscar. La expansión de Estados Unidos, lo que le dio riqueza a Estados Unidos, Thoreau lo que dice es que la gente realmente perdió de vista lo que realmente estaba enriqueciendo a Estados Unidos, que era el tener acceso a toda esa naturaleza que se les estaba abriendo, ¿verdad? Y no solo en el sentido de enriquecimiento por medio de materias primas o de recursos explotables, sino de todo ese potencial que había de ver cómo es que, bueno, Estados Unidos es a la fecha, digamos, tiene todavía regiones poco exploradas. Imagínense cuánto más en siglo XIX. Imagínense cuánto más para las colonias originales de Estados Unidos. Aquí hay un dato histórico también que es importante para lo que es la Constitución de Estados Unidos como nación y como potencia. ¿Hay alguna literatura, algún intercambio epistolar entre, creo que es Jefferson, y, y algún intelectual inglés? Que básicamente lo que le está es recomendando que, que se concentren en aquello para lo cual ellos tienen lo que en economía se llama ventaja comparativa, que es en productos meramente agrícolas, porque Estados Unidos, bueno, la Unión Americana, las 13 colonias, lo que tenían acceso era a una gran cantidad de terreno,
muy fértil, dicho sea de paso, pero tenían poco acceso a bienes industriales y a capital industrial, propiamente hablando, en un siglo, vamos a ver, para la época que nuestros compañeros y compañeras nos expusieron ahora más temprano, por ahí de 1776 en adelante, en Inglaterra ya está, pues, pero ya bien bollante, todo lo que vamos a llamar la revolución industrial, ¿verdad? Y este intelectual inglés que le recomienda eso a Jefferson, lo que le dice es, ustedes concéntrense en eso y cuando necesiten bienes industriales, pues aquí estaremos nosotros para con mucho gusto proveérselos. Y Estados Unidos, no, los estadounidenses no hicieron caso. Si hubieran hecho caso, hubieran establecido una relación de muchísima dependencia en relación con los bienes que producían, que estarían produciéndose en Europa y que ellos no podrían producir. El intelectual del que les hablo es Adam Smith, ni más ni menos, ¿no? Este, y de alguna manera, pues, fueron muy inteligentes, muy astutos los estadounidenses, en este caso Jefferson, en no hacerle caso a la recomendación del amabilísimo señor Smith. En ese sentido, Estados Unidos lo que hizo fue tomar las riendas de su destino, por decirlo de alguna manera así un poco rimbombante, ¿verdad? Y por eso para Estados Unidos la exploración hacia el oeste fue lo que los catapultó también en el hegemón que se estaban convirtiendo, en relación con el hegemón que se estaban convirtiendo. Aún así, Thoreau considera que el progreso material que estuvo Estados Unidos y que el progreso, digamos, en relación con la construcción de riqueza, realmente era irrelevante en función con lo que era realmente valioso, ¿verdad? Que era la posibilidad de constitución de sí de los individuos. Ya a la fecha de cuando Thoreau está escribiendo Walden, él lo dice precisamente en relación con cómo ve la comunidad. Ustedes recordarán en el primer capítulo de Walden cuando él decía, yo veo que la gente está afanadísima, está realmente siendo esclava de sus cosas, siendo esclava de sus relaciones, y la verdad es que en una economía, o mejor dicho, en un entorno que está creciendo tanto como está creciendo Estados Unidos, no tiene sentido que la gente se someta a sí mismo a las cadenas que se está poniendo. Ven, de fondo lo que está es, en última instancia, que el avance, o sea, el caminar, el avanzar, debe ser hacia la constitución de seres con un mayor nivel de libertad. Y sin embargo, Thoreau más bien lo que relata en su texto es que sus conciudadanos, a partir de los usos sociales a los que se están sometiendo, realmente terminan poniéndose las peores de las cadenas. Él dice en alguna parte, es duro tener a un capataz norteño, más duro todavía tener a un capataz sureño. Está refiriéndose a los capataces de plantación. Y dice, pero ninguno de los dos es más duro que ser uno el capataz de sí mismo. Y eso es lo que él está viendo, ¿verdad? Que en última instancia no hay la posibilidad de potenciar esta libertad hasta que no haya esa posibilidad de reconocer cuáles son las rutas, digamos, que construyen individuos más potenciados. No sé si quieren decir algo a propósito de esto, si tienen alguna pregunta. En Profe, este yo sen- tengo una idea, Adelante, perdón. adelante. No, no, adelante. eh, sí, tal vez em, evocando el resultado de ese experimento em, y mencionando por ahí a Lecterien, porque Ajá. cuando, bueno, por ahí lo revisamos, profe, yo interpreto que ese amigo ocasional que visitaba de vez en cuando, que tenía muchas características en común con Thoreau, para mí representa esas excepciones que todos nos permitimos a pesar de que permitimos la etiqueta social en todo lo que pueda ser clasificable para el ser humano. Entonces,
De repente, por ejemplo, por un sentido de necesidad de pertenencia a algún grupo, a alguna línea de pensamiento, perfectamente yo hoy puedo amanecer queriendo hacer la excepción, romper la regla. Tal vez para ponerle un poco de color, que si digo que sí soy vegetariano y si de repente un día a alguien se antojó, ¿verdad? De comerse alguna fajita de algo. ¿Qué pasa con el posible señalamiento de que, no, entonces no es vegetariano, ya sería un pseudo vegetariano? Y así con muchas otras cosas. Cualquier artículo que compre que está clasificado por edad, por género y demás. Entonces, este personaje, Alec Terin, para mí simboliza, ¿verdad? Esas excepciones que muy humanamente, hasta de forma inconsciente, nosotros nos permitimos en la vida. El gran problema es esa señalización, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tal vez me surge es si estaría éticamente correcto eh, decir que en lugar de que yo pertenezca a X grupo, yo podría decir, bueno, simplemente simpatizo con esto, simpatizo con X partido político, con X religión, con etcétera. Entonces, me parece muy interesante el experimento porque creo que la gran conclusión, ¿verdad?, que me permite este experimento que hizo el autor por mí en su momento es que lo que realmente interesa es si yo estoy en sintonía con mi conciencia, que lo demás que podría importar pues, depende de mí, pero sí es como interesante cómo cómo nosotros podemos asumir esa libertad, ¿verdad? La que ya se ha mencionado varias veces. Ese era un aporte que quería hacer nada más, profe. Sí, en relación con Alex Terin, que es un personaje interesantísimo, digamos, en lo que relata Thoreau en Walden, eh, Thoreau, vamos a ver, de repente esto es interpretativo, me disculpo si es demasiado cargar los dados, pero Thoreau me parece que de alguna manera lo admira, y lo admira precisamente por su autenticidad. No porque sea una autenticidad rústica, no porque sea una autenticidad diferente, no porque, sino porque es una autenticidad, punto. ¿Ya? Y eso cuesta, eso pues, al menos para Thoreau le costaba encontrarlo. En comparación con un montón de protocolos sociales, que era lo que encontraba en su sociedad, eh, con los cuales todo pasaba peleando, básicamente, ¿verdad? Eh, Entre otras cosas, bueno, como anécdota, de Thoreau decían mucho, bueno, a Thoreau ustedes saben que le gusta mucho lo salvaje, precisamente por Franco, porque por Franco, por sincero, por honesto, por directo. Y de Thoreau, algunas personas del pueblo de Concord, lo que decían es que era muy indio, muy parecido a las comunidades a las comunidades que todavía, con las que todavía había contacto ahí en Boston en aquella época. Y eso lo decían como una crítica, como algo con lo que le trataban de bajar el piso a Thoreau, ¿verdad? Y precisamente Thoreau era como en ese sentido, muy diferente a lo que era la norma, digamos, dentro de la comunidad, porque era seco en respuestas, era muy directo, y ustedes pues comprenderán, bueno, nosotros, los ticos somos buenos para entender que eso muchas veces hace que la gente se incomode, digamos, y lo digo porque en Costa Rica eso es como un rasgo como muy dable, digamos, es muy fácil encontrarlo. Volviendo a lo que decía Iván, nada más para terminar, para Thoreau, esa,
esa simplicidad y esa franqueza de Therien era refrescante, y era más o menos lo que había que buscar. Era más o menos lo que había que buscar. De nuevo, no como pose, sino como respuesta, como la posibilidad de verlo así, a partir de los criterios que el mismo Therien se daba, ¿verdad? Porque por otro lado, el mismo Thoreau habla de Therien como una persona sumamente limitada en cuanto a los recursos simbólicos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo empieza esto a armar con la política? Voy a introducir un contenido político y con eso voy a ir terminando la clase de hoy. Por acá nos vamos a encontrar lo político como entorno ya relacional. Vamos a ver, en este sentido, lo individual, que es lo que hemos venido trabajando hasta el momento en el curso, tiene que ver con esa noción, con esa delimitación de sí mismo que está en esta introspección de la que ya empezamos a hablar ahora con el texto de Caminar y a la cual vamos a volver en la próxima clase. Y lo político en Thoreau lo vamos a empezar a rastrear en todo lo que sea relacional, las relaciones humanas, que es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Para empezar a revisar eso, yo les pediría que traten de fijarse en cómo opera lo relacional en lo humano, tal como lo presenta Thoreau, cómo es que lo que se granjea en el grupo social de alguna manera termina determinando también lo que pueden hacer los individuos y cómo los individuos pueden relacionarse entre sí. La política o lo político lo podemos ver en Thoreau precisamente con cómo en última instancia se organiza la retícula de relaciones de los individuos. En este sentido, Thoreau plantearía lo político precisamente como ese contenido, o como esos contenidos, mejor dicho, generales, a partir de los cuales se generan protocolos de interacción. Es como lo que uno va encontrando en Thoreau. Obviamente, esta no es una definición de Thoreau, esta es una definición que yo me animo a ofrecerles en función de que con ella traten de ir a evaluar más o menos qué significa esa relacionabilidad en Thoreau y qué implicaciones tiene, digamos, para lo individual también. ¿Cuál es el ¿Me papel? podría repetirlo de nuevo? Sí, vamos a ver, lo político tiene que ver con los protocolos que hay, que están ahí establecidos, que potencian, facilitan, de alguna manera organizan, reproducen, no sé, ahí metan los verbos que ustedes quieran. Lo político tiene que ver con todo aquello que potencia, que posibilita, que produce, no sé, que cambia la retícula de relaciones entre individuos. ¿Ya? La política es relacional necesariamente. Ese es el punto que estoy tratando de establecer acá. Eso va a ser importante porque ya hemos tratado de explicar lo individual. Más adelante vamos a explicar lo grupal, pero para hacer eso tenemos que pasar por esta retícula de relaciones, en función también de ver cómo en esas relaciones vamos a ir reconociendo lo que vamos a llamar lo institucional en en la interacción de los individuos, en la interacción social, tal como lo ve Thoreau. En ese sentido, la institución es un temazo en Thoreau, la política es un temazo en Thoreau, aun cuando no es que podamos encontrar directamente una teoría de la institución o una teoría social, digamos, en Thoreau. Profe, Sí. ¿Se podría pensar en lo político como en la aventura de Thoreau, digamos, en la soledad del bosque? Hay un factor político ahí en esa soledad, digamos, en la lejanía de lo social. Sí, sí, por supuesto. Y tiene que ver con que, sea como sea, Thoreau está en medio de la naturaleza, pero él sabe, él se sabe humano dentro de la naturaleza. No hay, y al decir que él se sabe humano dentro de la naturaleza, quiere decir que Thoreau se va con la retícula de relaciones, se va a la cabaña también. Por eso, de alguna manera, es importante que en la cabaña Thoreau hace cuentas.
Por eso también es que el irse a la cabaña no es aislarse del grupo social, es simplemente de buscar un mecanismo mediante el cual se pueda potenciar la reflexión. Pero hay ahí relaciones, sí, claro. Thoreau no corta el puente con el pueblo, simplemente se aleja de él, pero no deja vamos, o sea, por ponerlo muy en simple, Rauding, el hecho de que Thoreau utilice un lenguaje que aprendió en comunidad para escribir su experimento, para escribirlo, para caracterizarlo, para hacer las reflexiones sobre su experimento, lo que nos dice es que Thoreau no podía irse a un aislamiento absoluto de todo lo que en última instancia también lo explica él, ¿verdad? En ese sentido, es un acto que también está atravesado por mucha política, claro. No sé qué te parece, Raúl. Sí, es que lo pensaba como en la lógica de que no puede existir entonces un sujeto que se dijese apolítico, porque todos estamos como atravesados por la lógica en la que que nos desarrollamos. Sí, sí, efectivamente. Ahora, obviamente eso tiene que ver con una acepción según la cual entendemos que la política tiene que ver con la constitución y reconstrucción y administración y reflexión sobre esa retícula de relaciones. O sea, en ese sentido, no hay manera de salirse de lo político una vez que uno ha sido criado en lo político. ¿Ya? Y por eso Thoreau, la decisión que hace de irse al bosque también es política. ¿Hay relación ahí? Sí, hay relaciones. Por ejemplo, Thoreau es consciente de que él está en un terreno que no es suyo. O sea, hay un reconocimiento también de lo que se entiende como propiedad privada. ¿Por qué? Porque el lugar a donde él estaba ahí era de Emerson. En algunas partes de Walden él dice, yo realmente ni siquiera necesité ponerle llave nunca a la puerta. A lo único que él le ponía llave era al escritorio, donde él guardaba los papeles que estaba escribiendo. Pero para todo lo demás, el hecho de que él nos diga, yo no le ponía llave a esto, no era ni siquiera porque él pensara que nadie iba a pasar por ahí, porque pasó y que en algún momento en el que Thoreau no estaba en la cabaña, hubo gente que llegó por ahí, ¿verdad? Y ya solo eso también nos hace pensar que Thoreau sabía que de ese montón de nudos de relaciones, realmente alguien como él no podía salirse absolutamente. Ahora, y en ese sentido, pues sí, no hay acción apolítica, ¿verdad? No habría una acción apolítica. Pero esa sería una manera más metateórica de entenderlo, en el sentido de que, sí, desde arriba estamos viendo que ahí están pasando cosas que pueden ser leídas desde contenidos políticos. Ahora, hay propuestas de acción que son de suyo mucho más políticas que lo que hizo Thoreau, digamos. No sé, por ejemplo, en ciertos casos, ciertos activismos son muchísimo más políticos. Vamos a ver, también es muy revelador el hecho de que Thoreau haya hecho este experimento en soledad, siendo que en la época, tanto en Europa como en el mismo Estados Unidos, estaba habiendo experimentos de comunidades que se iban a aislar en ciertos lugares, ¿verdad? De comunidades que se establecían de manera, ahí sí, dándole la espalda por completo al resto del grupo social a partir del cual habían surgido, por ejemplo. Entonces sí, ciertamente no es una actividad apolítica lo del experimento de Thoreau en la cabaña, Raúl. Sí, más o menos. Sí, perfecto, profe. Perfecto. Muy bien, entonces quería terminar con esto, con esta propuesta, ya nada más, o con introducir este contenido de lo político, porque va a ser importante para lo que viene. Va a ser importante para lo que viene. Y en ese sentido, les recomiendo que revisen de nuevo Una vida sin principios, también con ese
con ese lente, digamos, de lo individual y con ese lente de lo político, para ver más o menos cómo vamos reconstruyendo también una explicación en función de los contenidos de Thoreau.